Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y el metal. En definitiva, este es un podcast hecho ¡A lo bestia! Un saludo a todos nuestros escuchas de A lo Bestia, dándoles la bienvenida a su podcast favorito. Continuamos en este formato cuarteto. Mis compañeros el día de hoy, estimado Sebas, ¿cómo me le va? Muy bien, saludos a todos. ¿Qué anda bebiendo hoy? Whisky. Uy, está fino este Manuel. Con toda. Con toda. Don Daniel, ¿cómo está hoy? Don Camilo, ¿todo bien? Don Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, buenas noches, Bien. Buenos días. ¿Cómo está su merced el día de hoy? Bien, también, animado. Y con su fiel acompañante, Huesos. Huesos. Eso es con G. A huesos. Bien, nuestro episodio del día de hoy pues va a girar sobre un tema muy particular. Siempre nuestro lema dice cosas que ya pasaron, cosas que no deben ser. Quizás el tema de hoy se enmarque un poco en esas dos características. Decía, este episodio va a abarcar el dolor por allá en el vientre para los metaleros ortodoxos, los más radicales frente al asunto, y es esos diferentes sonidos que surgieron en la época de los 90 o que se consolidaron en la época de los 90 y que para muchos metaleros les ofende que esas cosas sean consideradas metal, consideran que eso es una profanación al género, ¿no? De allí surge este episodio. Personalmente lo propuse porque hace unos pocos días en Facebook veía una publicación de un colega, músico, y decía que ciertas bandas, Korn, System, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, decía que estas bandas no eran metal y que definitivamente eso no era metal y que eso iba en contra del término metal. No es la primera vez que he escuchado este comentario a lo largo de mi vida, y por ello me pareció interesante traerlo aquí pues para discutirlo y conocerlo un poquito con mis compañeros de A lo Bestia. Entonces, ese será nuestro tema del día de hoy, analizar esos sonidos, algunos de los sonidos polémicos de los 90, que para algunos definitivamente no les cuadra como metal, pero creo que la historia de la música nos ha demostrado poco más de 20 años después del cierre de esta década es que definitivamente sí era metal, y ahorita les voy a decir como el por qué sí terminan siendo metal, más allá de que a algunos les guste o no. Entonces, antes de arrancar con la presentación de nuestras propuestas musicales, pues yo quisiera preguntarle a cada uno, cuando ustedes empezaron, ¿cuál sería esa banda que le dijeron a usted, eso no es metal, y que usted diga hoy día, sí es metal? ¿O qué género le dijeron, esa vaina no puede ser metal? Manuel. Empecé a escuchar metal en 1990, no mentira. Como yo le he contado, empecé un poco más tarde que ustedes en el metal y nunca tuve familiares o amigos muy cercanos que sean metaleros, de hecho. Entonces, no tuve como esa influencia de alguien que me diga, bueno, escuché esto, sino que yo fui escuchando a medida de que me fue gustando. Entonces nunca tuve como ese encuentro de esto sí, esto no, alguien que me estuviera recomendando. Eso vino después, pero en ese después ya creé mi gusto, pues, o mi visión respecto al metal. Entonces, la verdad es difícil responder la pregunta, pero tal vez siempre ha sido el nu metal como subgénero total, ¿no? Que eso no es metal porque tiene mucho rap, tiene mucho hip hop, entonces que eso es más hip hop rockeado que metal como tal. Y sobre todo ese odio así enorme que tenían sobre todo los manes, ¿no? Por Fred Durst, que pues si bien era bien odioso, porque es fácil de odiar, pero pues porque el man representa todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, pille que en el 2003, es que también eso permeó muchas cosas, porque en el 2003 yo me acuerdo que salió el MTV Icon de Metallica, cuando hacían un MTV Icon, que fue el penúltimo, porque creo que el último fue el de Cure del año siguiente y ya. Fue cuando salió Avril Lavigne cantando. Ajá. Sí, correcto. Salió Avril Lavigne, salió Snoop era Dogg haciendo un como- cover de Sad But True. Sad But True. Así bien rapeado. Pero eso lleva a eso. Por ejemplo, los manes hicieron el mejor cover de ese toque, más que One de Korn, porque pues no tocaron el solo, por ejemplo. Fue Welcome Home de Limp Bizkit, porque le metieron su estilo, pero quedó pesado y quedó una chimba, güey. Entonces,
Tal vez el nu metal. Y pues el nu metal es algo que a mí siempre me ha gustado. No como subgénero, globalmente, sino ciertas bandas, ¿no? Entonces a mí Limp Bizkit me gustaba, a mí el Chocolate Starfish era un buen álbum en realidad. Linkin Park nunca me gustó, entonces eran, o sea, no es que me gustaran ni las underground, sí, ni las mainstream, no, ni viceversa, sino algunas de algunas y ya. Variadito. Sí. ¿Se sabe qué significa chocolate starfish? No, El asterisco El orto, debe ser. weón. Claro, Es el orto. tiene razón. la estrellita de chocolate. Para mí Tiene fue Slipknot. Slipknot fue la que me dijeron, no, está vetada, eso no. Y cuando salió yo la odiaba y no sé qué. Pero después me insistieron y escuché el Iowa y dije, bueno, sí, esto sí es metal. Y para Daniel, Pues es que yo creo que mi primera aproximación a la música un poco más pesada fue... Avalanche. No, eso fue mucho tiempo después. una lo bestia. Ya viejo. No. Con un primo que sí escuchaba Metallica, Nirvana, Guns N' Roses sobre todo, era su banda favorita. Entonces yo empecé a escuchar tal vez esos tres y me llamó más la atención. Entonces ya luego tuve un disco de, bueno, yo no, mi hermano tuvo un disco de Los Ilia Curiaquian de Valderramas y también uno de Molotov, el de Dónde jugarán las niñas. Y uno de Korn, esos. Entonces eso fue como lo primero que yo escuché así pesado antes de que me dijeran que alguno pudiera llegar a ser ese. Ese, pues sí, ve el columpio. Antes de que me dijeran de que alguno de esos pudiera llegar a ser metal. Tal vez también porque la primera aproximación a Metallica fue con el álbum negro, ¿no? Y el load y el reload que ya eran un sonido pues bien diferente a lo primero que hicieron ellos, pero lo primero que hicieron ellos yo no lo vine a conocer sino ya más viejo. Yo a día de hoy no entiendo por qué la gente odia el álbum negro, güey. Fue el primero que yo escuché y por qué? todavía me encanta, güey. Sí, no entiendo por A qué. mí pero el negro no tiene tanto odio, el que tiene más odio es como el load. Y No, el reload. negro tiene resto de odio, güey. Son odios distintos. Fíjense que Sí, por eso a mí me parece interesante este tema por porque el contexto. el contexto realmente Más de que los la 90 música. es un contexto que es polémico desde donde se le quiera mirar al metal. Polémico, por un lado, en la medida en que a lo largo de los 90 la mayor parte de artistas o bandas que estaban ya catalogadas con ese rótulo de metal, para muchos fans tuvieron una crisis, ¿sí? Una crisis muy dura. Ya aquí Daniel tocó una de esas primeras bandas que dijeron, estos manes están traicionando el metal, y por un lado fue Metallica en Estados Unidos. Para mucha gente el álbum negro era una vaina que iba en contra de ese sentir metalero, que hay una justificación que a mí no me parece tan razonable de mi forma de verlo, pero es que el productor con el que ellos trabajan para ese álbum, Metallica es ampliamente conocido, fueron supremamente críticos, por no decir que enemigos de toda la escena del glam rock de los 80s, y pues venir a trabajar con el productor de Motley Crue, y que es un álbum que definitivamente es mucho más limpio en términos de producción que los anteriores, es un álbum que quizás es un poco más suave, pero a mí no me parece que sea menos metal en ese sentido. Entonces, Metallica casi que se convierte en uno de esos primeros hitos a lo largo de los 90 de bandas que van a empezar a cuestionar el género. Entonces, viene Metallica con el álbum negro, viene en el 96 con los Load, que ya aquí viene el cambio de look, que eso es otra polémica que no necesariamente abordaremos hoy, pero que en términos de la música es un cambio radical. Ese álbum sí es radicalmente distinto a Metallica, o al Metallica que se conocía incluso del álbum negro. A ese álbum hay cosas abismalmente distintas, pero no fue la única. Entonces está la crisis que las dos bandas super icónicas del New Wave o British Heavy Metal pierden sus vocalistas insignia. Entonces Judas pierde a Halford, Maiden en el 93, casi 94, pierde a Dickinson. Entonces vienen una serie de álbumes que no son tan funcionales para el gusto de la gente. Slayer, que viene siendo también la leyenda importantísima de los 80 con su pesadez y su sonido supremamente agresivo, pues saca también en últimas un álbum, El Diablo sin Música, ya sobre el final de los 90, que es un álbum que es supremamente detestado entre los fans más también acérrimos de Slayer, porque El punkero. el álbum, no, este es el hardcoreero, el new metal ahí. Sí, el hardcore punk, por eso. Entonces es un álbum que no cuadra,
Megadeth, que también venía ya constituida como una banda supremamente importante. Es que de los pille 80. Cami, que es que en esos 90 que usted está nombrando hubo un boom también en la industria musical, porque en los 90 se vende mucha música, mucho metal, y descubren que hay ciertos productores que venden más. O sea, que si tú trabajas con este productor, él por los contactos que tiene o por el sonido característico de él, hace que el disco venda más, y las disqueras se cogen de eso, y por eso vemos que en los 90 hay muchos de metal, muchas bandas de metal que se van a trabajar con los mismos productores. Y eso Que por eso empiezan a sonar igual también. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué les decía? Megadeth saca el Risk, que es un álbum realmente flojo o bueno, digamos que va en otra línea del Megadeth que venía y sale Marty Friedman, entonces también la comunidad metalera se rasga las vestiduras. Tommy Iommi quiere hacer un disco como solista, pero por sus cuestiones contractuales termina sacando un nuevo álbum de Black Sabbath que no cuadra muy bien en la crítica. O sea, de hecho, todos los íconos del metal de los 80 en algún momento durante el 90 y el 2000 terminan estrellándose en alguna parte, haciendo alguna producción que no cuadra, que no cala entre su grupo de seguidores. Y la otra línea que también termina revolucionando el metal de los 90 es la explosión de géneros. O sea, en los 90 coge fuerza el death metal. Por ejemplo, en las escenas que ya hemos hablado, la escena norteamericana, en Europa, pues obviamente el metal sueco e inglés empieza a dominar, aparece el black metal y otro conjunto de géneros que ya venían desde los 80 gestándose, pues en los 90 terminan consolidándose y acercándose a otros elementos. Entonces, vamos a arrancar nuestra presentación y es justamente con uno de los géneros que venían gestándose en los 80 y que en realidad se termina consolidando en los 90. Antes de eso, unos saludos para los oyentes que siempre nos siguen y que siempre están pendientes, así nos escriban, nos den a conocer sus gustos, sus disgustos o cualquier otra cosa. Lo que ellos creen que está pasando, ya pasó, que no debe pasar. O se manifiestan diciendo lo que debería pasar. Entonces, un saludo para Loren Posada, Oscar Quinche, que nos han escrito en nuestra página de Facebook. Un tal Jonathan Sexto, me imagino, Jonathan el Sexto. Sí, un saludo para él, que se han manifestado en Facebook. Y un saludo para la gente que en Instagram nos ha seguido en nuestras publicaciones. Liz Calvache, que siempre está ahí. Esa es mi mejor amiga. Un ¿Sí? saludo para ella. ¿Sí? Sí. Que es mi mejor amiga. Que siempre es firme. Yo siempre la veo en Instagram, que siempre sigue a Lo Bestia. Iván Berserker Yepes, Kareni, Balaena Design, y un saludo especial para Kobe Fari y Matam Shmuli, integrantes de Orphanland, que se manifestaron también ante la publicación del episodio. Saludos en hebreo. Salam Arreco. Un saludo a todos ellos y a los que no se manifiestan, que siempre nos escuchan, que han hecho posible que hayamos sobrepasado hace una semana, de hecho, las 5,000 reproducciones totales de nuestro podcast. Entonces, gracias a todos. Vamos a entrar en materia con nuestro tema. Entonces, un primer sonido se llama Stock Mojo. La canción que les propongo para la lista de reproducción se llama The Promise Tomorrow. Machine Head. Entonces, la canción que yo les presento es From This Day. Entonces, estamos hablando de una banda que se llama Mudvayne, polémica, y es Dig. Entonces, la banda que yo voy a presentar se llama Queensrÿche, no mentira, se llama Queensryche. Pero les cuento una anécdota. Si hoy en día llega una banda de metal y le empieza a meter trap a sus canciones, trap, no rap, sino trap, ¿ustedes lo considerarían metal? O sea, trap metal. Entonces recuerden revisar nuestras listas de reproducción en Deezer, Spotify, YouTube. Comenten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Ustedes esto sí es metal o no es metal? ¿Qué banda tienen por ahí también que sería polémica por su sonido? Fíjense, fue el enfoque de este episodio. E invitarlos a nuestros próximos episodios que van a estar muy, muy interesantes porque estaremos próximos a nuestro aniversario. Entonces, invitadísimos a que nos sigan acompañando porque, como siempre, este es un podcast hecho